El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias por la sintonía. Saludos cordiales. Gracias por sumarse a este esfuerzo informativo diario a primera hora por la señal de Majestad Radio. Nuestras diferentes posibilidades, siempre invitados a que nos sigan. Nuestra señal de radio en Santo Domingo a través del canal 3 de TVNet, nuestra señal de internet e igualmente nuestra transmisión digital tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube. A ver. Sin radio lectura en la primera parte de este espacio a lo que está pasando en la ciudad de Quevedo. Vean, queridos amigos y amigas, si un pueblo no aprende de la historia, si nosotros no aprendemos de la historia, no aprendemos del pasado, estamos condenados a repetir los mismos errores. Aprendamos de la historia, revisemos la historia. Y obviamente tengamos referencia de lo que ya vivió este país, pues en su momento. Y permítame remontarme al año 2005. Siempre digo, este país es el país de la memoria corta. Aquí nos olvidamos de un día para otro, de una semana para otra, nos olvidamos, no se diga después de unos años. Pero les invito a que nos remontemos 16 años atrás. Al año 2005. Para recordar lo que pasó con el inefable caso, con el caso del inefable notario José Cabrera. Y tengo algunas referencias, ¿no? Basta con googlear. Y uno se encuentra con algunas referencias. Diario El Universo publicaba el 12 de noviembre del año 2006 la siguiente referencia. José Cabrera Román, notario segundo de Machala, se dedicó a captar en su oficina dinero a cambio del pago de altos intereses. Película calcada con lo que está pasando hoy en Quevedo. Pongan atención y escuchen. Hasta octubre del año pasado, o sea del 2005, porque esta nota se escribió en 2006, la Fiscalía estima que unas 35,000 personas, entre ellas jueces, políticos, banqueros, policías y militares se convirtieron en sus socios. Su muerte la madrugada del 26 de octubre del 2005 cuando estaba en un hotel de Quito con una persona de 18 años provocó desesperación en los clientes, muchos de los cuales vivían cómodamente solo de los intereses. Cabrera se murió en la habitación de un hotel y encontraron allí una combinación de cocaína y de no sé qué otras cosas. El 12 de noviembre del 2005 es calificado como el día fatídico de Machala. Atentos orenses, porque sé que nos escuchan también en Machala y en la provincia del Oro. No tengamos memoria corta. Aprendamos de la historia. El 12 de noviembre del 2005, luego que los herederos de Cabrera, José y Carolina, de los cuales ya nadie se acuerda, habían abandonado el país hacia Estados Unidos el día 7, desde la noche del 11 de noviembre del 2005, cientos de civiles, policías y militares que hacían cola para cobrar sus depósitos se tomaron la notaría y la saquearon. Relatos de testigos dicen que había paquetes de dinero en los escritorios, en los baños y otros sectores. Policías, militares y civiles son descubiertos cuando intentaban escapar con el dinero. Ahí la fiscalía y la policía incautaron $367,542 hace 16 años, en 2005. El 14 de noviembre del 2005, recién reaccionan las autoridades judiciales. Vean ustedes cuánto tiempo se demoraron, ¿no? Cabrera fallece el 26 de octubre. El 7 de noviembre abandonan sus hijos el país. La noche del 11 se toman la notaría. Pero la justicia, dice la nota del Universo, recién reaccionó el 14 de noviembre. Vayan a imaginarse por qué razón, pues porque estaban metidos jueces también aquí, pues. Los medios de comunicación difunden un listado de ahorristas entre los que constan jueces, políticos, alcaldes, diputados.
Por la captación ilegal de dinero y por el saqueo de la notaría se inician 7 procesos penales en los que se ven involucradas medio centenar de personas, desde comandantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de la Policía de El Oro, miembros de tropa y oficiales policiales y militares, así como civiles, entre ellos los hijos de Cabrera, Carolina y José Cabrera Gallardo. Hubo 7 juicios, pero ni un solo detenido. 2006. Los implicados se encontraban prófugos, fueron absueltos o algunos andan libres luego del pago de la caución, o sea, de la fianza, decía la nota de 2006. El dinero que reposaba en la Policía Judicial desapareció. Vean eso, el dinero que reposaba en la Policía Judicial se hizo humo. Dice... Los jueces Juan Cordero Jaramillo, Luis Gabriel de los Reyes, Berta Romero y Víctor Murillo, que posesionaron a José Cabrera Gallardo como notario en reemplazo de su padre, fueron liberados de culpas en un juicio por prevaricato que se sustanciaba en la tercera sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Nota publicada como reseña por Diario El Universo el 12 de noviembre del 2006. Diario La Hora publica el 27 de octubre del 2010. La masiva estafa que puso en la palestra pública a Machala por ser la ciudad donde aconteció uno de los hechos de mayor connotación a nivel nacional e internacional, como fue el caso Cabrera, que dejó a miles de perjudicados tras la muerte del ex notario José Cabrera Román, quien captaba dinero pagando un alto interés, cumplió ya en ese momento 5 años tras recordarse la muerte de su principal artífice. Y es que más de 35,000 clientes que depositaban sus dineros hicieron que se cuantifiquen unos 800 millones de dólares. Dense cuenta de la cifra, 800 millones de dólares, que eran manejados por Cabrera Román, por los cuales pagaba un alto interés que iba desde el 10% mensual. Esto llevó a que la Comisión de Control Cívico de la Corrupción realice un análisis investigativo en torno a los juicios penales del llamado caso Cabrera, señalando que debe ser calificado como violación de deberes éticos y probable comisión de delitos. La investigación también se enfocó en un supuesto enriquecimiento ilícito y citan que este hecho se produjo con el incremento injustificado del patrimonio de una persona, producida con ocasión o como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública que no sea el resultado de sus ingresos legalmente percibidos. Esto se dijo para señalar que José Cabrera Gallardo se posesionó de notario interino el 1 de noviembre del 2005, el hijo. Cargo que según los autos no llegó a ejercer porque a los pocos días abandonó el país, cuando las notarías o registros de la propiedad se los manejaba así, ¿no? Ya, una especie de herencia. Aquí en Quito pasó eso, pues, guardando las distancias solamente para comparar esta parte con el registro de la propiedad, que tuvimos no sé cuántos años un registrador y cuando falleció el hijo se quedó de registrador, heredando los puestos. Así se manejaba antes, hace años. Dice, un punto importante que resalta los resultados de la investigación es el hecho que el fiscal de la Unidad Especial de Antinarcóticos de la Fiscalía de Pichincha, Wilson Toainga, que ese tiempo era fiscal de antinarcóticos, abrió una indagación previa para investigar un presunto lavado de activos probablemente derivado de las operaciones que realizaba el notario de Machala poco antes de que muriera. Es así que para el 11 de junio del 2005, el fiscal llamó a declarar a José Cabrera Román, quien dijo, debo manifestar que mis hijos tienen una oficina de captación de valores ubicada en este mismo edificio, la notaría, por la que se les paga los intereses legales y dicho dinero se lo utiliza para reinversiones de manera temporal y por un lapso no mayor a 6 meses. Con lo que se vincula a Carolina y José Cabrera Gallardo en este negocio, lo cual es compartido por Harry Álvarez, abogado defensor de los supuestos perjudicados, quien también hace referencia a dicha declaración dada por Cabrera Román 4 meses antes de su muerte. Otra nota más de un portal llamado Comunicación, blog de comunicación visual, multimedia y digital, caso Cabrera, 14 años después del caos, publicado en 2019. Tras la muerte de José Javier Cabrera Román el 26 de octubre del 2005 en un hotel de Quito, sale a la palestra pública lo que hasta ese entonces era un secreto a voces. Muchas personas mantenían en silencio por los beneficios económicos que representaba. Dice, el negocio era tan venturoso que las actividades de captación de dinero eran realizadas por los empleados de la propia oficina donde el notario ejercía su profesión, ubicada en las calles Ayacucho, 25 de junio y Rocafuerte, en Machala. Según versiones de los depositantes, los militares de alto rango tenían dinero con el doctor y se especulaba de que éste trabajaba en la bolsa de Estados Unidos
Otros hablaban de que el notario tenía una red de cabarets y prostíbulos en España, generando ahí los intereses. De una u otra forma, eran muchos los comentarios que emitían quienes ya eran clientes del notario, por lo que los nuevos depositantes se sintieron confiados en invertir su dinero. Testimonio de alguien. Inicialmente usted podía ingresar con $5,000, pero luego subía a 10,000. Por eso me reuní con 3 amigos para cubrir la base y percibir los intereses. Eso lo frenteaba una sola persona. En mi caso, yo ponía la firma por mis 2 amigos. El caos. El 12 de noviembre del 2005, Machala despertaba tranquilamente como lo hacía a diario. Bastó que Gustavo Calvo Piña difundiera a través de la señal de Radio Fiesta la noticia de que los hermanos Cabrera habían salido del país para que se desatara el caos. Yo sí me acuerdo. Era reportero en TC. La barbaridad. Uno de los sucesos de mayor conmoción a nivel nacional que dejó sin respuestas a miles de perjudicados. La gente se amontonaba en las afueras de la notaría, llegaban militares, llegaban policías de altos rangos y se metían y saqueaban la notaría. Todo el mundo se metía, sacaba miles de dólares, se los llevaban, se trepaban por una casa, por un lado u otro. Era una cosa que no tenía nombre. La magnitud del evento fue tal, escuchen, que incluso el avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y el propio avión presidencial llegaron a la ciudad. Vean qué les parece. 2005. Según registran los archivos de los periódicos locales y nacionales, el presidente de aquel entonces, Alfredo Palacio, el 16 de noviembre del 2005 declaró el estado de emergencia en Machala por los incidentes que se presentaron en la ciudad. Yo me acuerdo que incluso los perjudicados llegaron al cementerio de Machala y llegaron hasta la tumba del notario y sacaron el féretro y abrieron el féretro para constatar si efectivamente el cuerpo que estaba allí correspondía al notario José Cabrera. Gracias, contertulio. David Revelo, que es un tuitero que escribe cosas muy interesantes, muy interesantes, hace unos hilos fantásticos, David, en su cuenta Twitter, publicó hace poco, ¿no? El 17 de abril, una referencia. Vean ustedes, como imaginándose lo que iba a pasar. Un hilo sobre el notario Cabrera. José Cabrera Román, que nació en el 1934 y murió en 2005, fue un abogado y notario de Machala que murió de un infarto la madrugada del 26 de octubre del 2005 en un hotel de Quito. Su muerte destapó una red ilegal de captación de dinero que estafó a miles de personas. Los hechos ocurridos en esta historia siguen en disputa y se mantienen como un misterio. El notario Cabrera estafó por más de $800 millones. Vean ustedes esa cifra, $800 millones. Una monstruosidad. A más de 30,000 depositantes, entre comillas, de todo el país. La historia de una de las estafas más grandes del Ecuador sigue inconclusa. Para entender esta historia debemos analizar la conmoción política y económica que vivió el Ecuador en 2005. El 20 de abril de ese año, tras fuertes protestas sociales conocidas como la Rebelión de los Forajidos, fue derrocado Lucio Gutiérrez y asumió la presidencia Alfredo Palacio. Además, la crisis bancaria que vivió el Ecuador en el 99 generó una falta de estabilidad y credibilidad en los bancos. Según expertos, esta fue una de las principales razones para que más de 30,000 personas vieran en el notario Cabrera una alternativa más rentable y segura a la banca. Viva sin trabajar. Esa era la frase grabada en los recibos que el notario Cabrera entregaba a sus depositantes en la Notaría Segunda de Machala. Créame de Ripley esto. Desde 1995 en las mismas oficinas Cabrera manejaba una financiera que recibía depósitos desde $10,000 a cambio de un interés mensual del 10%, que era muy superior al de cualquier banco. Por ejemplo, si alguien le entregaba $10,000 a Cabrera, recibía a cambio $1,000 mensuales. En cambio, si depositaba 10,000 en cualquier banco, el interés era mucho menor, menos de $50, no había comparación. La financiera de José Cabrera tenía clientes de todo el país, incluso había personas que venían desde Perú y Colombia a depositar su dinero. Como el depósito mínimo era de $10,000, algunas personas se juntaban el dinero entre varias y se repartían el interés mensual para vivir. Según un reportaje del portal Ecuador Informativo, el notario Cabrera recibió depósitos de al menos 6,000 militares, unas 200 personas extranjeras, más de 500 policías y una serie de altos funcionarios públicos como jueces, magistrados, ministros y fiscales. Los medios alertaron sobre la muerte de Cabrera la mañana del 26 de octubre del 2005 y eso generó mucho temor en sus depositantes, quienes todos los días desde las 5 de la mañana esperaban noticias sobre su dinero afuera de la Notaría Segunda de Machala bajo un fuerte resguardo policial. Para calmar a las personas que desesperadas pedían la devolución de sus ahorros, los hijos del notario,
José Cabrera Gallardo y Carolina Cabrera, dijeron que se va a seguir trabajando normalmente y que tienen el apoyo del alcalde de Machala. Así fue hasta el 11 de noviembre del 2005. Ese día José Cabrera Gallardo se posesionaría como nuevo notario segundo de Machala en reemplazo de su padre. Sin embargo, Cabrera no apareció en la notaría y se sospechaba que se había fugado del país. El 12 de noviembre del 2005 es calificado como un día fatídico para Machala, al confirmarse que los hijos del notario abandonaron el país hacia Estados Unidos. Cientos de civiles, policías y militares que hacían cola para cobrar sus depósitos se tomaron la notaría y la saquearon. Sí, querida colega Angélica Marval, esto es de película. Esto es de película de terror. Pero las nuevas generaciones no conocen esto. Y alguna gente no se acuerda o nunca supo. Así que les refresco la memoria. En ese saqueo, ocurrido desde la noche del 11 hasta la madrugada del 12 de noviembre del 2005, varios depositantes denunciaron que agentes de la policía se habían robado el dinero de la notaría. Muchos policías depositantes cercaron el lugar y nadie sabe qué pasó en esas horas. Militares y policías de alto rango habían entregado dinero al notario Cabrera y estuvieron en la notaría aquel 12 de noviembre. Decían a la multitud que estaban precautelando el orden, es decir, estaban en funciones, pero aprovecharon la situación para saquear la notaría. Claro, era su billete, pues. Y aprovecharon su cargo como policías. Quienes se encontraban abajo de la notaría y no podían subir veían con profunda impotencia cómo hombres se lanzaban del segundo piso del edificio con mochilas y fundas llenas de dinero. ¡Ladrones, ladrones!, les gritaban en medio de conmoción y caos. Los vecinos de la zona alertaron que eran militares y policías vestidos de civiles quienes se llevaron miles de dólares en mochilas, fundas en su ropa interior, botas. La multitud enardecida empezó a retener a los policías, revisarles los chalecos y quitarles el dinero robado. Juan Aguilar, quien tenía un local frente a la notaría, dijo en una entrevista para Ecuavisa que desde el segundo piso lanzaban fajos de $2,000 para distraer la atención de las personas en la calle. En el saqueo a la notaría segunda de Machala se presume se perdieron $40 millones. La conmoción fue tal que muchos afectados no creían que el notario había muerto. El 14 de noviembre del 2005, un grupo de víctimas del caso Cabrera profanó la tumba de José Cabrera. Con palas cavaron, sacaron el ataúd y picaron el cuerpo con palos para confirmar que esté muerto. Yo me acuerdo de eso. Según una entrevista de Edgar Yari, perito en el caso Cabrera en el programa Visión 360 de Coavisa, en los escombros tras el saqueo de la notaría de Machala se encontraron $371,000 que fueron entregados a la Policía Nacional. Luego ese dinero desapareció. En 2006, un año después del saqueo a la notaría segunda de Machala, la policía hizo un evento con la prensa en el que abrieron las cajas en las que supuestamente guardaban $371,000 recuperados. Pero al abrirse, las cajas estaban vacías. El dinero había sido reemplazado con papel bond. O sea, pusieron ahí unas resmas de papel bond. Hasta hoy no se explica el robo de este dinero que nunca se lo devolvió a los perjudicados. En 2007, 3 policías fueron vinculados a este robo y para 2016, según reportó Ecuavisa, el caso Cabrera, dice, generó sanciones, incluso con prisión a varios policías. El sargento Osman Córdoba Pinza, responsable de la bodega de la Policía Judicial en Machala en 2006, aceptó haber recibido el dinero, pero aclaró que presentó un parte en la Policía Judicial el 22 de agosto del 2006, en el que señaló que observó que habían sido forzadas las seguridades de la bodega. En 2006, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Machala, Efraín Zambrano, dictó prisión preventiva en contra de la cúpula policial por el robo de $367,542 de las bodegas de la Policía Judicial. Al menos 6 policías de alto rango fueron encarcelados por ese delito. Los imputados fueron el teniente Pablo Páez, jefe de la Policía Judicial, coronel Washington Barclay, comandante de la policía, coronel Víctor Espinosa, jefe de tránsito, teniente Carlos Peñafiel, subjefe de la Policía Judicial, sargento Osman Córdoba, bodeguero, y Lenin Hidalgo, auxiliar de bodega. No solo eso, varios efectivos de la Policía Judicial fueron procesados por secuestrar al personal de la Notaría Segunda de Machala durante el saqueo del 11 y 12 de noviembre del 2005. Un reportaje de la época cuenta que militares y policías armados ingresaron a la notaría y mantuvieron rehenes a varias mujeres y con pistola en mano les obligaban a pagar a algunos clientes entre civiles y militares. Se reportó que se sacaban cajones llenos de dinero y que los baños de la notaría estaban repletos de cajas con billetes.
Durante el saqueo de la Notaría Segunda de Machala, las empleadas empezaron a sufrir ataques de pánico y fueron liberadas. Varios militares retuvieron a un hombre llamado Oscar Granja, quien dijo que apuntándolo con armas todo el tiempo le obligaban a pagarles dinero. Luego de ver su nerviosismo, militares tomaron del dinero de las fundas de basura y se lo repartían entre ellos. Eran cientos de miles de dólares. Cuando ya no podían cargar más, según la versión de Granja, se sacaban el uniforme y saltaban por los techos de las casas junto a la notaría. ¿Qué pasó con los hijos del notario? En total 8 juicios se abrieron por el caso Cabrera y los 8 están prescritos. A los que me hablan a mí de la justicia. Los 8 juicios están prescritos. Hubo orden de prisión en contra de José Cabrera Gallardo, el hijo del notario, pero nunca fue capturado. Carolina Cabrera fue capturada en Venezuela en 2008 y sentenciada a 5 años. En 2005, después de mentirles a miles de depositantes en televisión nacional, los hermanos Cabrera huyeron a los Estados Unidos. Entre los procesos que se abrieron en el Ecuador constan estafa, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El silencio de autoridades y funcionarios donde operaba el notario y que conocían el negocio hace creer que esta estafa oculta algo más grande. Entre los depositantes estaban la mayoría de esas autoridades, parte del silencio cómplice. Por ejemplo, se descubrió que uno de los depositantes del notario José Cabrera era Teodoro Cordero, presidente de la Corte de Justicia del Oro, quien depositó cerca de $12,000 en la, entre comillas, financiera de Cabrera. Sin embargo, no lo denunció porque dijo que no sabía si era algo ilícito o lícito. O sea, ¿pueden creer esto? Un juez no sabía, pues, que depositar en una notaría era lícito o ilícito. Pues es una barbaridad, ¿no? El argumento es de llorar. Otro depositante de alto rango fue Milton Martínez Chamorro, quien en 2005 era el comandante de la Policía del Oro, y dicen que se refería a José Cabrera como Cabrerita. Curiosamente, Martínez Chamorro controló el operativo del saqueo a la Notaría Segunda de Machala el 12 de noviembre del 2005. En este punto es importante mencionar que existe un comité de víctimas de personas afectadas por el caso Cabrera hasta hoy, 16 años después. Miles de familias que perdieron los ahorros de toda su vida siguen luchando por justicia y guardan esperanza de recuperar al menos una parte de su dinero. Sobre las víctimas, una tesis de comunicación social de la Universidad Técnica de Machala escrita por Peter Camaño en 2005 recoge el testimonio de un afectado identificado como Juan E., quien manifestó que la grave crisis económica y la falta de fuentes de trabajo me obligó a depositar mi confianza y dinero en Cabrera. Hasta el día de hoy, junio del 2015, que le entrevistaron, no he podido recuperar un centavo del mismo. Juan perdió $50,000 en la financiera del notario Cabrera, vendió su auto, su casa y usaba las remesas que su esposa le enviaba desde España. Juan conoció a José Cabrera por un amigo que lo llevó hasta su notaría. Producto de la pérdida económica, entró en una gran depresión que lo llevó a pensar en el suicidio y tardó mucho tiempo en recuperarse. Para Juan, las secuelas de la estafa todavía lo persiguen. Otro caso emblemático de afectados por el caso Cabrera fue una trabajadora sexual que invirtió en el 2003 la suma de $10,000 con Cabrera y en un año recibió $12,000 de intereses. El negocio le pareció muy rentable, que pasó la voz a varias de sus conocidas, que reunieron $70,000 y lo depositaron al notario a principios del 2005. Con la muerte de Cabrera, ni la trabajadora sexual ni sus amigas habían recuperado un centavo de intereses. Con los años, cuando generó el testimonio, 16 años después, siguen luchando para recuperar su dinero. Todavía hay misterios que persiguen en el caso Cabrera, persisten en el caso Cabrera. Es notable que una notaría, es decir, una institución que da fe pública de documentos legales, estuviera inmiscuida por más de una década en negocios ilegales. Hasta hoy se desconoce el origen de los fondos de Cabrera. 16 años después nadie sabe nada. En 2006, una adolescente llamada Jessica Valles, de 18 años, que mantuvo relaciones sexuales con José Cabrera, de 71, la noche que murió, aseguró que el notario era consumidor de cocaína. A pesar de la diferencia de edad, no se le dio importancia a este asunto. Este hilo sobre el caso del notario Cabrera se construyó por los 16 años de la lucha de más de 2,000 familias que conforman la junta de afectados que perdieron los ahorros de su vida, mientras los hermanos Cabrera y otros implicados siguen disfrutando del dinero. Gracias por ese hilo, querido David Revelo. Síganlo, a David Revelo en Twitter.
Me he tomado el tiempo para leer y para, por Dios, traerles a colación un tema que generó un impacto, pero brutal, en el Ecuador en el año 2005. ¿Cuánta gente perdió la plata? Estuvieron metidos políticos, jueces, militares, policías, ciudadanos comunes y corrientes que, claro, todavía en el 2005 estaba fresca la memoria de lo que pasó 6 años atrás, en el año 99, y teníamos recién 5 años con el modelo de dolarización de la economía. Y mucha gente asumió que era dinero fácil. Como decía uno de los recibos del notario, viva sin trabajar. 16 años después, vamos a repetir la historia. Audiencia, vamos a repetir la historia. Me he tomado el tiempo de hacer una referencia y una mirada retrospectiva a lo que pasó hace 16 años para decirles, por el amor de Dios, cuidado con lo que está pasando en Quevedo. Silra leyó extensamente notas ya publicadas en algunos medios sobre la captación de dinero en Quevedo. Y el día de hoy nomás, Diario El Comercio publica: plataforma de Quevedo entra en lista de empresas dudosas. La afluencia de usuarios aumentó ayer 29 de junio del 2021, dice El Comercio. Todos llegan a la plataforma financiera que opera en un club privado de Quevedo. Allí se capta dinero y se ofrece altos intereses. La gente dice estar confiada porque hasta ahora no les han fallado. Película repetida del caso Cabrera. Las operaciones de la empresa cumplen 56 días, pero la Superintendencia de Bancos ya emitió una alerta porque no está autorizada para ejercer funciones financieras. La colocó en la lista de empresas de dudosa procedencia que se han comunicado con usuarios para ofertar productos financieros con características falsas. En ese listado hay 112 compañías que han sido denunciadas por estafas. En su página de Facebook, una de ellas ofrece que los pagos por un crédito entregado tendrán que realizarse cada 45 días y no cada mes, como ocurre en el mercado formal. Otra, en cambio, pide a los interesados que se comuniquen a través del WhatsApp a otro país para acceder a un crédito. Además, hay grupos que no solo ofertan dinero, sino también medicinas, equipos tecnológicos y consultorías. De lo que se ha conocido en las últimas horas, hay referencias de que supuestamente están pagando el 90% de interés en 8 días. O sea, de locos. Y la gente lo cree. Cuidado. Cuidado. Esta lamentablemente es una derivación de la crisis económica que enfrenta el Ecuador, sin duda. Del desempleo que estamos enfrentando, sin duda. Pero por Dios, el dinero fácil, como se le está ofreciendo, puede desembocar en una estructura que uno no sabe si será de lavado de activos, si será recursos del narcotráfico, uno no tiene la menor idea. Esto tiene que ser evidentemente investigado. Tiene que ser evidentemente investigado. ¿Qué me dicen por acá? Así, doctor Juan Pablo Ruiz me pide que le ayude con el usuario. Es David Revelo, doctor. David Revelo es el tuitero que publica este extenso, pero muy revelador e interesante hilo que estamos señalando. Me dice el ingeniero Carlos Páez, el drama sí fue, digamos, el caso fue dramatizado en la película Tus Espaldas, la película ecuatoriana. Recordemos lo que pasó con el caso Cabrera y trasladémoslo a lo que está pasando hoy en Quevedo. Cuidado, tengamos memoria. Estoy leyendo ahí de reojo algunos mensajes que en realidad no caben, no se hacen comparaciones que no caben. No caben. Simplemente lanzo esta alerta porque ya pasó en 2005. Y en 2005 el poder político de turno se hizo el loco. Se hizo el loco porque estaba obviamente vinculado. Se hizo el loco porque estaba metido. Porque había jueces, porque había magistrados, porque había diputados, porque había militares, porque había civiles. Se hicieron los locos. Acá también me dicen que en Ambato también existe una empresa. Yo solo digo cuidado. Hay que estar alertas para que luego no haya estas lamentaciones. Yo me acuerdo
en 2005, que le reclamaron al gobierno de Alfredo Palacio. Le reclamaron que el gobierno no hace nada para devolver los recursos de los depositantes, pero si era una captadora de dinero, una captadora ilegal de dinero, que no tenía los controles de la Superintendencia de Bancos, ¿cómo el Estado ecuatoriano puede responder por esos recursos? Asimismo, les recuerdo que a diferencia del año 99, cuando los bancos quebraron y le trasladaron al Estado ecuatoriano el costo del salvataje bancario, ¿ya? A diferencia del año 99, hoy, si un banco cierra, si un banco quiebra, hay un seguro de depósitos que es financiado por los propios bancos, administrado a través del COSEDE, que es la Corporación del Seguro de Depósitos, para garantizar la devolución de los depósitos a la mayor parte de los depositantes. Entonces, hoy hay, digamos, unos controles en el sistema financiero formal, hay unos controles mucho más rigurosos si comparamos con la crisis del año 99. Querida audiencia, memoria, por Dios, memoria. Cumplo simplemente con traer a colación estos temas porque deben ser de conocimiento público. Investiguemos, aprendamos de la historia. Gracias, doctora. Aquí me recuerdan lo que decíamos hace minutos. En 2005 un avión militar viajó a Machala, pues. En 2005 funcionaba el aeropuerto de Machala. Y viajó a Machala justamente un avión militar por la alerta, pues. Ese 11 y 12 de noviembre del año 2005. Tengamos memoria, por favor. Me he tomado estos minutos para justamente hacer este ejercicio de memoria. Trasladarles a ustedes este ejercicio de memoria. Cierro el comentario del día de hoy. Para mañana voy a reservar un par de temas que tenía hoy anotados, sobre las preguntas que hacemos y que a algunas personas no les gusta, y también sobre el tema político. ¿Qué me dice por acá mi doctor Francisco Herrera y Arauz? Hola, doctor. Lo del avión presidencial fue así. Una vez que estalló el escándalo, un grupo de esposas de los oficiales que habían tenido dinero con el notario Cabrera se tomaron el avión presidencial para ir a Machala a tratar de recuperar sus dineros, mientras que los militares hicieron forzar a una medida de emergencia. Alfredo Palacio, lo dijimos, declaró la emergencia para que les devuelvan el dinero, y en efecto es el grupo de militares y sus esposas que llegaron a la notaría y retiraron el dinero. ¿Qué tal estas referencias? O sea, es inevitable hacer la comparación con lo que está pasando el día de hoy. Cuidado, cuidado. Revisemos la historia para no repetir los errores en el presente, los errores del pasado en el presente, y no pensemos que el dinero fácil. Pues si yo deposito algo y me pagan el 90%, el 80% de intereses en 8 días, perdóneme, pues ¿quién hace eso? ¿De dónde sale la plata para pagar intereses? O sea, ¿cómo una inversión de apenas 8 días puede generar tanta rentabilidad? Tengamos por lo menos la duda sobre eso. Advertencia y alerta para nuestra audiencia. 7:12 en la mañana. Atentos, hoy día tendremos muy interesantes entrevistas. Ya mismo hablaremos con el abogado en Cortes Internacionales de David Piña. Estaremos conversando con el asambleísta Abedrabo del Partido Social Cristiano. Hablaremos con Leonidas Issa, flamante presidente de la CONAIE.